Esta es una producción de la Iglesia Gracia Soberana Durango. En esta ocasión traemos para ti la serie Hechos, los inicios de la Iglesia, por el pastor Christian Tucker. Iglesia Gracia Soberana Durango. Búsquenos en Facebook. ¿Sí? Hechos capítulo 19. El día de hoy vamos a estar estudiando desde el versículo 8 hasta el versículo 20. Vamos a leer, después hacemos una oración y damos entrada al texto. Entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Señor, ahora rogamos de tu presencia en nuestras vidas, rogamos de tu misericordia, Señor, para que nos permitas el día de hoy, Señor, entrar a tu palabra y ser transformados por ella, ser retados por ella, ser edificados por ella. Señor, guarda nuestras vidas, permítenos encontrarnos con Cristo, permítenos ser moldeados por Cristo, permítenos, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje hoy en nuestros corazones, Padre, y que nuestra confianza, nuestra fe, nuestra dependencia, Señor, en el poder del Evangelio y en el poder de la palabra de Dios, Señor, crezca para el avance de tu reino, para beneficio de nuestras vidas, Señor, y para humillación de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo está continuando su tercer viaje misionero. Después de haber recorrido la parte de Acaya y de Corinto, quiso pasar a Éfeso. En aquella ocasión les dijo que no se podía quedar, pero que si era la voluntad de Dios, él iba a regresar a Éfeso. Pasado el tiempo, nos cuenta Lucas primero que un hombre llamado Apolos llegó a Éfeso primero y se encontró con Priscila y Aquila, y estos hombres lo instruyeron de manera más enriquecida en el Evangelio. Y
Apolos empezó a ayudar allí a la iglesia en la edificación de los hermanos. Después él viajó a Corinto, Apolos, para ir a apoyar a la iglesia allá. Y en lo que Apolos viajaba a Corinto, Pablo viajaba hacia Éfeso. En Éfeso, cuando Pablo llega, se encuentra primero a 12 hombres que lo único que conocían era el bautismo de Juan. Y que Pablo, cuando les comenzó a hablar del Evangelio, les empezó a explicar el Evangelio, les habló acerca del Espíritu Santo y estos hombres dijeron, no conocemos que había un Espíritu. Entonces Pablo hizo la pregunta y les dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? No, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Pablo una vez más impone las manos, el Espíritu de Dios desciende sobre estos 12 hombres y son llenos del Espíritu, empiezan a profetizar, empiezan a hablar las maravillas del Señor. Y parece ser que estos 12 hombres, juntos con Priscila y Aquila, comienzan a formar la iglesia de Éfeso. Después de este evento es que Pablo aterriza en Éfeso. Y el domingo pasado comenzamos explorando solamente un versículo, que fue el versículo 9, donde hablábamos que Pablo dedicó 3 meses a explicarles todas las cosas concernientes al reino de los cielos, al reino de Dios. ¿Qué significaba vivir para el reino? Y explorábamos el domingo pasado que el reino de Dios lo tenemos que ver desde 2 maneras, o lo presentamos de 2 maneras, que es el reino de Dios, el cual ya está establecido aquí con la encarnación de Cristo. Cuando Cristo descendió, Él mismo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ahora tú y yo gozamos ya del reino de Dios. Este reino tiene un rey, tiene un gobierno, tiene leyes, tiene reglas, y tú y yo formamos parte de ese reino, tú y yo somos súbditos de ese rey. Pero también hablábamos que ese reino es algo futuro. Y platicaba con Poncho y él decía que el conocer o el saber que tenemos un reino futuro nos debe de llenar de mucha esperanza, de mucho gozo, de mucha alegría, saber que los sufrimientos que hemos vivido aquí o que estamos viviendo aquí o que vamos a vivir aquí no se comparan con la gloria que viviremos en el reino cuando Cristo venga una vez más. Pero también hablábamos, y esto quiero darlo como introducción, que hablar del reino de Dios, teníamos que estar hablando acerca de 3 cosas fundamentales. La vida de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Porque sin estas 3 cosas no hay reino. Si Cristo no viene y cumple en obediencia toda la ley y gana los méritos que tú y yo necesitamos, no podemos entrar al reino de los cielos. Si Cristo no viene y muere en la cruz del Calvario, haciendo propiciación para nuestros pecados, satisfaciendo la ira de Dios, limpiándonos de todos nuestros pecados, no podemos entrar al reino de los cielos. Y si Cristo no hubiera sido levantado de entre los muertos y el Padre hubiera dicho amén a cada una de sus obras, no podríamos entrar al reino de los cielos. Y lo que hoy vamos a explorar es cómo el reino de Dios, o lo que Pablo expresó acerca del Evangelio de Jesucristo, cómo trajo una afectación en Éfeso. Y de hecho hemos titulado al sermón del día de hoy así: el poder de la palabra de Dios en Éfeso. Pero a lo mejor aquí le podíamos poner el poder de la palabra de Dios en Éfeso y en Durango. Porque en la medida en que vamos a ir explorando el pasaje, nos vamos a dar cuenta, mi hermano, que la ciudad de Éfeso era una ciudad totalmente paganizada, como Durango. Que Éfeso estaba lleno de gente pecadora, como Durango. Que Éfeso estaba llena de gente malvada, como Durango. Pero algo que Pablo o que el Evangelio hizo es transformar
la ciudad de Éfeso. De hecho, Éfeso se convirtió en la segunda iglesia más importante donde el apóstol Pablo, el apóstol Juan, Timoteo, fueron ahí pastores de esa iglesia y se convirtió en una iglesia importante como lo fue Antioquía de Siria, que es donde Pablo inició y esa iglesia ayudó a la expansión del evangelio en Siria. Así se convirtió la iglesia de Éfeso. Una iglesia importante. Pero era una ciudad, antes de que llegara el evangelio, una ciudad primeramente donde la adoración era hacia Artemisa o hacia Diana de los Efesios. Todo el pueblo, de hecho el pensar de los Efesios es, todo mundo adora a Diana de los Efesios, todo mundo venera a Diana de los Efesios. Próximo domingo vamos a ver cómo el que Pablo haya presentado lo que el día de hoy vamos a ver, trajo una revuelta a tal punto que se levantó un gran tumulto por una verdad que Pablo dijo. Los dioses hechos por manos de hombre no son dioses. Estos hombres se sintieron amenazados, su vida se vio amenazada porque Pablo estaba presentando una verdad. Hay un solo Dios verdadero. Esta ciudad estaba inmersa en la brujería y en la hechicería. Por montones había hechiceros y magos haciendo conjuros, exorcistas ambulantes, como lo vamos a ver, pero esto nos dice que estos eran unos judíos que eran exorcistas, pero dentro de la misma ciudad de Éfeso había gente que se dedicaba a lo mismo. Pero Pablo, una vez más, cuando presenta el Evangelio viene a tumbar todo lo que el mundo a veces quiere levantar como verdadero. El Evangelio viene y te presenta otra verdad. Y es lo que vamos a ver. Y quiero alentarte con esto. Si el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, es lo que afirma Pablo en Romanos, y es lo que creemos aquí. Si el Evangelio es poder de Dios para salvación y transformó a Éfeso, tenlo por seguro que tiene el poder para transformar Durango y transformar nuestras vidas. ¿Bien? Para cuestiones del texto lo hemos dividido en cuatro partes, donde queremos ver cómo la palabra de Dios es proclamada, cómo la palabra de Dios es confirmada por Dios, cómo la palabra cuando es proclamada por el hombre, confirmada por Dios, trae transformaciones en la vida de los hombres. Cómo la palabra de Dios cuando es proclamada, confirmada y trae transformaciones en la vida de los hombres, Dios la afirma y hace que crezca y que permanezca para siempre. Porque Él dijo una palabra y dice que la palabra del Señor permanece para siempre, y de la cual dice el apóstol Pedro, esta es la palabra que se les ha predicado. Y esa es la palabra que se nos ha predicado, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y entrando al primer punto, nosotros encontramos cómo Pablo hace una proclamación de la palabra de Dios en los versículos del 8 al 10. Pablo hace una proclamación que durante 3 meses él empezó a proclamar el Evangelio de Jesucristo. 3 meses hablando de Cristo Jesús como el Rey, el reinado de Dios, las verdades del Evangelio, cómo Cristo había satisfecho la ira de Dios, cómo había ganado los méritos para ir a Cristo. Y Pablo comienza con eso, con esa predicación. Empieza a proclamar. Pero cuando él empieza a proclamar la palabra, ve cómo Lucas identifica 3 características de cómo lo hacía Pablo. Y el texto nos dice que Pablo comenzó a hablar primeramente con denuedo, con valor. Era un hombre que, como lo expresa en Romanos capítulo 1, versículos 16 o 17, el Evangelio es poder de Dios. Él tenía esa convicción.
Él sabía que cuando él hablaba, lo que realmente estaba hablando era el poder de Dios que transforma la vida. Dice que él hablaba no solamente con valor, sino que aparte discutía y persuadía a la gente acerca del reino de Dios. No es que Pablo, mi hermano, se agarraba a discutir como el día de hoy tú y yo lo conocemos. La manera en como tú y yo hoy se discute es saber quién gana. No es saber quién tiene la razón y a ver quién tiene argumentos para presentar la defensa de algo, que es como lo hacía Pablo. Pablo, cuando discutía, lo que él hacía era hablar con un conocimiento, con diálogos, pero con un fundamento bíblico acerca de lo que él estaba presentando. De tal manera que el evangelio pudiera entrar de manera clara, precisa y concisa a la vida de la gente y el Espíritu Santo comenzara a hacer la obra de regeneración, comenzara a traer convicciones de pecado, de justicia y de juicio. Pablo no se agarraba a discutir y decir, ¿quién es mejor? ¿Diana de los Efesios o Jesucristo de Nazaret? Y empezaba una lucha, no, yo les gano, no, ustedes. No, Pablo no hacía eso. Pablo presentaba argumentos. Por eso enseña la Escritura que dice que tú y yo debemos estar preparados para presentar defensa de la fe que creemos. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees? En uno de los devocionales del miércoles veíamos aquí es, ¿por qué Jesús y no Buda? O sea, ¿cuáles son los argumentos que tenemos para presentar y decir, ¿por qué Jesús es el que salva y no Buda? ¿O por qué Jesús y no el hinduismo? ¿O por qué Jesús y no el islam? ¿O por qué Jesús y no las demás divinidades del mundo? ¿Por qué Jesús? Porque tenemos que estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Y Pablo durante 3 meses hizo eso, presentando defensa de nuestra fe. ¿Y por qué lo hacía? ¿O por qué es por medio de la predicación? Una persona me decía, o sea, si Dios ya tiene predestinados a quienes va a salvar, ¿por qué es necesaria la predicación? Porque aunque Dios tiene predestinados a quienes va a salvar, a Él le plació que fuera por medio de la locura de la predicación que el evangelio se diera a conocer a los hombres. Y punto número 2, porque Él sabe quién es salvo. Tú y yo no sabemos quiénes son salvos. Pues es que tú y yo somos llamados a presentar el evangelio, a proclamar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué es lo que Pablo estaba haciendo? Inmerso en una cultura de hechicería, de religiosidad, de idolatría, Pablo presentó fielmente y con valor quién era Jesús de Nazaret. Y lo hizo por medio de la predicación, porque a Dios así le plació salvar a los hombres. ¿Y de qué habló Pablo? Ya lo dije, habló acerca de la vida de Jesús, porque la vida gana los méritos que tú y yo necesitamos. Pablo habló acerca de la muerte de Jesús, porque solamente la muerte de Jesús puede pagar por nuestros pecados. Y Pablo presentó a Cristo Jesús resucitado de entre los muertos, porque solamente la resurrección de Cristo nos puede proporcionar, eso quise decir, o darnos la esperanza de que un día vamos a morir, pero un día seremos levantados con Él a reinar por siempre. Estas verdades son lo que Pablo comenzó a hablar. Posiblemente habló también acerca de cómo el gobierno o el reino de Dios iba a ser establecido en las vidas, en la llegada de Jesús, pero cómo iba a venir un reino futuro. Pero como hemos visto durante todo el libro de Hechos, mi hermano, cada vez que el evangelio se presenta, siempre hay gente que se opone. Siempre hay gente que no quiere escuchar el evangelio. Gente que rehúsa escuchar el evangelio. Gente que no desea escuchar el evangelio. Gente que se mofa del evangelio. Gente que nos dice que cómo es posible que creamos y que confiemos en un libro tan viejo.
Pero lo que más me ha dado tristeza es no encontrarme con este tipo de personas, porque al encontrarme con ellos, lo que yo sé es que no conocen a Cristo y que tienen esperanza. El problema es que cuando te encuentras cristianos o personas que se dicen ser cristianas que no creen en la Biblia, que no abrazan la Biblia, que creen que unas partes de la Biblia son correctas y las otras no. Pero cada vez que se presenta la verdad del Evangelio, siempre hay oposición. Y en este caso no fue la excepción. En el versículo 9 encontramos nosotros cómo la gente idólatra de Éfeso respondió ante la verdad del Evangelio. Dice el texto, pero algunos se endurecieron. Algunos de estar escuchando estas verdades de Dios, cerraron su corazón, se endurecieron y se volvieron desobedientes a tal punto. ¿Desobedientes a qué? Desobedientes a las demandas del Evangelio. El Evangelio demanda fe y arrepentimiento. No quiero ni arrepentirme ni creer. El corazón se volvió duro. Y la respuesta de estos hombres fue comenzar a hablar mal del camino. Velo cómo lo expresa. Versículo 9, en la primera parte. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud. ¿Qué es lo que lleva, mi hermano, a que un hombre endurezca su corazón ante la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace que un corazón se endurezca a tal punto que termine con un corazón incrédulo? El pecado. La ciudad de Éfeso, como les comentaba, era una ciudad que estaba llena de idolatría y de paganismo. Y eso no hay mucha diferencia a nuestro México. México es un país muy idólatra. México es un país que le rinde culto a no sé cuántos santos y no sé cuántas vírgenes, pero es un pueblo muy idólatra. Y en esa idolatría, el peligro que se corre es que el corazón se vuelva tan duro que cuando te presentan el Evangelio de Jesucristo, tú tiendas a rechazarlo y a no querer obedecerlo. Otra cosa que ayudó o que sumó a que la gente en Éfeso tuviera un corazón duro era el ocultismo en el que vivían. Gente que estaba metida en brujería, gente que estaba metida en hechicería, tenían un corazón cerrado, velado al Evangelio. ¿Y esto por qué es? Porque hay dos reinos, mi hermano, en donde tú y yo vivimos. O formamos parte del reino de las tinieblas, o formamos parte del reino de los cielos. Y en el reino de las tinieblas dice la Escritura que Satanás tiene la autoridad, tiene la potestad y tiene el dominio para mantener a la gente cegadas al Evangelio. No permite que el Evangelio le resplandezca. Dice que los tiene velados. Vayan conmigo, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Ve por qué el corazón se vuelve duro y no obedece al Evangelio. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Los mantiene cegados para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Vivimos en un mundo donde el diablo, Satanás, tiene cegada a la gente. Muchas veces cuando predicamos el Evangelio o hemos tenido aquí los cursos del PBC, nuestra oración siempre es: Señor, abre los ojos, permite que
que el Evangelio entre a sus vidas, permite que les resplandezca el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos la preocupación por su alma. Pero entendemos que Satanás los tiene cegados, por eso es necesario que sean expuestos a las verdades del Evangelio. ¿Cómo es que se llega a endurecer también el corazón de los hombres? Cuando tú y yo estamos expuestos, cuando nuestra mente y nuestro corazón están expuestos a filosofías y a falsas doctrinas de demonios. Cuando tú lees Colosenses capítulo 2, versículo 8, Pablo llama la atención a los cristianos de Colosas y les dice, tengan cuidado. Le habla a los cristianos, no le habla a la gente inconversa. En la carta de Colosenses, no le está hablando al inconverso diciendo, mira, pues tú que estás perdido, ten cuidado de que no te hagan cautivos o que tu mente no sea cautivada por falsas filosofías. El mundo ya está metido en eso. Pablo le habla a los cristianos y les dice, tengan cuidado de por andar escuchando falsas doctrinas, andar poniendo su mente, andar poniendo su vida a que sean llenados con basura de este mundo, pueden llegar al punto de tener una mente cautivada, una mente engañada a las verdades del Evangelio. Él lo cita así en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Por qué es necesario esto? Esta gente fue expuesta a las verdades de Dios. Y ellos respondieron de una manera. Primero se endurecieron, igual que Faraón. Faraón vio las maravillas de Dios durante 10 plagas, aunque fueron milagros extraordinarios que destrozaron Egipto, no por eso dejan de ser grandes obras y milagros de Dios. Pero el corazón de Faraón se fue endureciendo cada vez más y más y más. Gente que es expuesta al Evangelio, gente que es expuesta a la palabra de Dios, muchas veces respondemos de la misma manera. ¿Y cuando respondemos de la misma manera? Cuando lo que demanda la Escritura no nos gusta. Cuando lo que demanda la Escritura no nos gusta. O nos va a costar trabajo y no queremos que nos duela. Ese endurecimiento, mi hermano, nos lleva a una segunda causa pecaminosa, que es lo que vemos en el texto, que aparte de endurecer su corazón, esta gente se volvió desobediente. La desobediencia y la incredulidad van de la mano y tienen como fin hacer que el hombre se aleje del Señor. La incredulidad, un corazón duro y la desobediencia a la palabra tienen como fin que tú y yo nos terminemos alejando del Señor. ¿De dónde sacó eso, pastor? De la Biblia. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13, dice así. Y vean a quién le está hablando el autor de Hebreos. Tened cuidado, hermanos. Gente que está sentada aquí escuchando a este predicador, tengan cuidado. Porque no sea que en alguno de ustedes hay un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Un corazón endurecido por el pecado, un corazón endurecido ante la palabra de Dios, tiende a llevarnos a la desobediencia. Y la desobediencia nos tiende a llevarnos a apartarnos del camino del Señor. Tengan cuidado, hermanos, que no vaya a ser que en alguno de nosotros haya un corazón incrédulo. Se fijan que no le habla a los incrédulos,
le habla a los cristianos. Antes dice, exhórtense los unos a los otros. ¿Antes de qué? Antes de que caigas en un corazón incrédulo. Antes de que caigas en desobediencia, exhórtense los unos a los otros, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que hace duro el corazón? El pecado. Pero es cuando tú y yo vivimos engañados por el pecado. Esta gente vivía engañada en sus pecados. Ellos creían que no había Dios más grande que Artemisa o que Diana. Ellos creían que no había mejor manera de solucionar las cosas en la vida que haciendo conjuros mágicos. Que le leyeran a uno las cartas, que le tiraran el tarot, que le leyeran el café, que le tiraran los huesos, no sé cuánto mugrero más existe de eso, ¿verdad? Pero para ellos ese era lo mejor. Y para ti, para mí, que tenemos la Escritura donde Dios nos revela su voluntad, a veces nos vamos ahí para conocer su voluntad, y cuando vamos a ella la agarramos igual, ¿verdad? Como tirando los huesitos y donde caiga el texto. Un corazón endurecido los llevó a la desobediencia, y esta desobediencia a esta gente la llevó a la maledicencia. Comenzaron a hablar mal del camino. Y es curioso que Lucas no utiliza, comenzaron a hablar mal de Cristo. Él utiliza la palabra camino. Esta palabra camino lo que hace referencia es a los cristianos. Comenzaron a hablar mal de aquellos hombres que tenían una relación o que se identificaban con la persona de Cristo. Comenzaron a hablar mal de ellos. Este término camino lo que daba a entender es lo siguiente. Denotaba el modo de vida que caracterizaba a la comunidad cristiana. Su modus vivendi, su manera de conducirse, su manera de vivir. Ellos veían, ellos enseñan a Cristo, ellos se parecen a Cristo, malditos los del camino. Comenzaron a hablar mal de ellos. También la palabra camino es un calificativo que indica un modo peculiar de andar espiritual en el creyente. Pero esta gente comenzó a responder de esa manera. ¿Cómo tú y yo respondemos, mi hermano, ante el Evangelio? Pero ante la mala respuesta de la gente al Evangelio, siempre hay un remanente que responde de manera como Dios quiere. Y ve lo que hizo Pablo en el versículo 9, ahí mismo. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, ve la respuesta de Pablo. Pablo ya no se quedó, ya no dijo, bueno, aquí me voy a poner de tapete para esta gente y que nos hagan aquí pedazos. Ve lo que hizo Pablo. Pablo se apartó de ellos y llevándose a los discípulos, discutía diariamente en la escuela de Tarso. Tirano, perdón. Esto ocurrió por 2 años, de tal manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como gentiles. Quiero hacerte una pregunta, así bien rápido. ¿Tú crees que fue Pablo quien durante 2 años proclamó el Evangelio en Asia? ¿Quién fue entonces? ¿Quién lo hizo? La iglesia. 2 años. Pablo estuvo enseñándoles. Pablo estuvo discipulándolos.
Pablo estuvo enseñándoles el evangelio. Dios es justo y creador. Ustedes son pecadores. Dios pide fe y arrepentimiento. 2 años. Esta gente se convirtió al Señor. Esta gente abrazó el evangelio y hicieron la causa de Cristo su causa. Y eso es algo que el día de hoy, tristemente, no tenemos los cristianos. La causa de Dios no es nuestra causa. Pablo durante 2 años mostró un amor hacia sus hermanos, trayendo una afectación personal a sus vidas primero. Pablo le invirtió su tiempo. Dice que estudiaba, que iban a la escuela de Tirano, investigando un poquito de la historia. En aquel entonces, dicen los historiadores, que se trabajaba hasta las 11 del día, porque de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde es cuando el sol pegaba más fuerte, era un sol cansado, donde no se podía trabajar. Entonces era el tiempo donde la gente tomaba la siesta. De 11 a 4 de la tarde era donde la gente dedicaba para ir a su casa, a descansar, a comer o a tomarse un baño, yo qué sé qué hacía la gente, ¿verdad? Pero era un tiempo donde la gente iba a su casa. Pablo dedicaba de 11 de la mañana a 4 de la tarde a ir a predicar el evangelio, a discipular a los cristianos. ¿Y qué creen que hacían los cristianos? No puedo, Pablo. Tengo cosas que hacer en la casa. Es que ¿por qué lo haces a las 11 de la mañana? No, Pablo, te veo a las 8. Había un hambre en la iglesia, un deseo por conocer, un deseo por ser discipulados. A tal punto que dice Lucas, toda Asia escuchó la palabra del Señor. No fue Pablo. Pablo discipuló. Pablo les dijo, mire, Poncho, aquí está el ABC, estúdialo, apréndetelo, ven, toma clases, ya sí, impártelo en otro lado. Ayudemos a la extensión del reino. Ven, Edwin, ABC, ya lo tienes, y hermano, aplícalo en otro lado. Busca a tus conocidos. Que todo Durango conozca el evangelio. Es lo que afectó a Éfeso. A Éfeso lo que lo transformó fue la palabra de Dios transformando la vida de 12 personas al principio. Priscila y Aquila, más los demás discípulos que creyeron. Esto nos lleva al siguiente punto. Que después de que Pablo proclama la palabra, el poder de la palabra de Dios es confirmada por medio de Dios. Y lo leemos así, en el versículo 11. Después de que dice que Pablo continuó por 2 años haciendo eso, todos los que vivían en Asia escucharon la palabra del Señor. Lucas escribe en el versículo 11, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién hacía los milagros? Dios. No era Pablo. Pablo simplemente era un instrumento. Y la manera en cómo Dios comenzó a confirmar su palabra, la manera en cómo Dios empezó a confirmar el evangelio de Jesucristo fue a través de hacer milagros y liberaciones. La gente que estaba enferma era sanada, la gente que estaba endemoniada, paréntesis, los demonios son reales. Los demonios pueden poseer al incrédulo, nunca a un cristiano. Nunca. Un cristiano verdadero nunca puede estar poseído por el diablo. No se puede, no existe. No cabe el Espíritu de Dios y el Espíritu del diablo en el mismo lugar. Cierro el paréntesis. Esta gente estaba recibiendo liberación y sanidades
de parte de Dios. Dice el texto, a tal punto que la gente comenzaba a llevarse trapos del apóstol Pablo. Y aquí me pregunto yo lo siguiente, ¿acaso Pablo tenía un guardarropa enorme? Donde decía, oye, pues, esta no la ocupa, préstamela, ¿no? Para llevármela. No, los comentaristas dicen que, dado que Pablo estaba en Éfeso, llegó con Priscila y Aquila, y ustedes recordarán el versículos antes, dice que él se dedicaba al trabajo de las tiendas, a la fabricación de tiendas. Dicen los teólogos que era muy probable que esta gente tomara pedazos de tela en la que Pablo trabajaba y se las llevaba para que sucediera el milagro. Eso no es una norma en estos días. Nosotros hacemos normas de eso. Ay, en la Biblia dice que llevemos un trapito, ¿verdad? Y nos van a ungir y nos vamos a llevar. No, eso pasó ahí. Y fue algo que la gente hizo. No que Pablo dijera, pasen aquí, traigan un trapito, yo lo voy a tocar, se los voy a ungir. Y ustedes van con sus enfermos y van con sus endemoniados y se los llevan. Lo mismo pasó con el apóstol Pedro. Él pasaba y la gente decía, pues por lo menos que la sombra lo toque, ¿verdad? Y no es que Pedro anduviera promocionándose sombras milagrosas, no. Es que hoy pasa eso. Hoy te venden trapitos milagrosos, ungidos por quién sabe quién. No se vale. Por eso es que la gente está dura al evangelio. Es que la gente le predicas a Cristo y no quiere nada, pues con tanto fantoche. Cuando Pedro y Juan fueron encarcelados por haber sanado al cojo, Dios haber sanado al cojo por medio de Pedro y Juan, ellos fueron llevados a la cárcel, ¿se acuerdan? Dice que fueron sacados de la cárcel, fueron a la casa de María, la madre de Marcos, y en esa ocasión ellos hicieron una oración. E hicieron esta oración, dijeron, Señor, concede ahora las amenazas de estos hombres y permite que tus siervos salven tu palabra con toda confianza, con todo denuedo, con todo valor, mientras extiendes tu mano poderosa para que se hagan milagros y prodigios. Esta petición es algo que la iglesia de Cristo había hecho ya. Señor, concédenos que mientras predicamos el evangelio, tu mano haga milagros y prodigios. Hoy, ¿por qué no pasa tanto eso? Salvo acaso alguien que le venden la idea de ir a las noches de gloria, ¿verdad? O noches de sanación. No vayan. ¿Sabes cuál es el mayor milagro que puede haber? ¿Sabes cuál es el mayor milagro, la mayor confirmación de Dios en estos días? ¿Cuál? Un pecador transformado. Porque que alguien que te conozca a ti, que realmente te conozca y que diga, no, realmente algo te pasó. No eres el mismo. Ese es el mayor testimonio del evangelio. Que tú llegues con una vida transformada. Si a ti te ven y nunca te han dicho, oye, te veo diferente, tienes algo, preocúpate. Preocúpate. Porque entonces, ¿qué estás reflejando? ¿A quién ven en ti? Dios empezó a traer una confirmación de la palabra. Y me encanta cómo Lucas deja bien estipulado que fue Dios quien hacía los milagros. Era Dios, porque a quien se estaba proclamando era la verdad de Dios y no era Pablo en sí mismo. Pero una vez más, ante la verdad gloriosa del evangelio se levantaron charlatanes. 7 hijos de un tal Esceva, que aparte él se decía a sí mismo que era sumo sacerdote de ahí. Estos hombres comenzaron a hacer lo mismo que
Simón el Mago, ¿se acuerdan? Simón el Mago comenzó a ver a Pedro y a Juan imponiendo las manos y el Espíritu Santo bajaba sobre los samaritanos, que llegó y les dijo, ¿cuánto quieres para que yo tenga ese mismo poder de tal manera que cuando yo imponga las manos pase exactamente lo mismo? Pedro le dijo, no tienes parte ni suerte con nosotros, en amargura de hiel estás. Estos 7 hijos de Sebas, el contexto, acuérdense, es una ciudad de hechicería, una ciudad de brujería, una ciudad donde no importaba de dónde venías, tú dinos cuál es tu divinidad y nosotros la metemos en el conjuro y hacemos que te vaya bien. ¿A cuál de todas las divinidades de este mundo quieres que incluyamos? Estos hombres comenzaron a ver en Pablo que hacía milagros, grandes milagros. Mira, si algo nos llama la atención es que Lucas era médico. Y Lucas escribe que los milagros eran extraordinarios. No pone, y Dios hizo milagros. Para Lucas, que era un médico, posiblemente fueron cosas que él mismo decía, ay caray. O sea, cosas realmente grandes. Estas 7 personas, nosotros queremos lo mismo. Pero ellos no fueron con Pablo, ellos hicieron algo. Toma prestada la divinidad de Pablo. Empezaron a ver a los endemoniados y estos endemoniados venían a ellos y ellos decían, te ordeno por Jesús, quien predica Pablo, que salgas fuera. ¿Y qué pasaba? La pregunta es, ¿por qué no pasó nada si estaban utilizando el nombre de Jesús? ¿Que acaso el nombre de Jesús no es poderoso? ¿Por qué no pasaba nada? Esta gente, mi hermano, no tenía una relación personal con Jesús. Jesús no es un amuleto. Aún de eso, en la religión, de eso hemos hecho un amuleto. La persignada, el católico lo utiliza como un amuleto, para que te vaya bien. El cristiano no se podía quedar fuera, ¿verdad? El cristiano dijo, ¿qué agarro? ¿Qué agarro? Pues la sangre, ¿verdad? Y todos los cristianos, cada vez que hacemos algo, nos cubrimos con la sangre y lo agarramos de un amuleto, la sangre de Cristo. Cuando dices, oye, la sangre de Cristo no es para eso, no es un amuleto. La sangre de Cristo es para perdonar tus pecados. Entonces, ¿qué pasó aquí? Porque estos hombres, dice que cuando llegaron con el endemoniado, el espíritu maligno que él tenía, por medio de él le dijo, a Jesús yo conozco, sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Yo me imagino de espíritus a espíritus diciendo, oye, nada más, ¿me quiere sacar contigo si somos del mismo bando? Pues ¿cómo va a brincar de allá para acá y tú para acá? Y les pusieron una maraquiza a estos hombres. Un solo hombre agarró a 7, los golpeó y los dejó desnudos, salieron huyendo de ahí. Un comentario de Samuel Pérez Milos dice lo siguiente: utilizar el nombre de alguien o el nombre de Jesús equivale a estar en comunión con Jesús, considerándose como un enviado suyo o alguien que está bajo su autoridad. Es por eso que estos incrédulos no podían utilizar el nombre de Jesús. Comentario de Simón Kistermaker. Dice, el término nombre se refiere a la persona, a las palabras y a la obra de Jesús. Por eso,
cualquiera que use este nombre se identifica completamente con el poseedor del mismo y entonces llega a ser su verdadero representante. Esta gente no podía utilizar el nombre de Jesús porque no eran hijos de Dios. Pero siempre hay oposición al Evangelio. Eso nos lleva al tercer punto. Dios confirma su palabra por medio de milagros y el mayor milagro que ha hecho en tu vida es transformar tu corazón. Y encontramos la tercera parte en los versículos 18 al 19. Ve lo que dice. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos, calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. La palabra de Dios fue proclamada por Pablo, la palabra de Dios fue confirmada por Dios y la palabra de Dios comenzó a transformar la vida de la gente de Éfeso. La fe viene por el oír, mi hermano. Pero dice la versión Palabra de Dios para Todos, traduciendo Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, la fe es el resultado de oír el mensaje, pues para que alguien pueda oír el mensaje, tiene que haber alguien que hable el mensaje. La fe viene por el oír. Esta gente creyó, los que habían creído al Evangelio, fue porque alguien les estaba compartiendo el Evangelio. Fue porque el Espíritu de Dios quitó el velo de sus ojos y la iluminación del Espíritu Santo les resplandeció y conocieron a Cristo Jesús. Y ve lo que pasó. La gente comenzó a confesar sus pecados y abandonar su estilo de vida. ¿Ve cómo lo dice? Los que habían creído continuaban viniendo. ¿A dónde? Ahí, a la escuela de Tirano, a escuchar el Evangelio. Llegaban para ser discipulados, anhelaban conocer más a Dios. Y en la medida que iban conociendo más a Dios, Dios les iba revelando más su pecado. Y estos hombres llegaban a confesar delante de Dios su pecado. Y no solamente eso, declarando las cosas que practicaban. ¿Qué significa esto? Dado que ellos vivían en una cultura de hechicería, dice la historia o los libros consultados, que estas personas que se dedicaban a la magia, si hacían público su hechizo o el conjuro que habían hecho, que perdía su efecto. Como que ya no funcionaba. Entonces dice que ellos en la medida que la verdad del Evangelio llegó, ellos llegaban a confesar sus pecados, es decir, pues hicimos esto, ¿verdad? Hicimos un amarre a Poncho, ¿verdad? Y ya lo confesé, ya no va a servir ahora. Pero fue porque el Evangelio, la palabra de Dios comenzó a hacer mella en sus corazones. Comenzó a taladrar sus vidas. A tal punto que comenzaron a confesar sus pecados y abandonar toda obra mala. Ve lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los ¿qué? Abandona. ¿Qué hizo la gente en Éfeso? Confesó sus pecados y abandonó sus pecados.
Proverbio nos dice, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y los abandona, éste halla misericordia. Su fe, mi hermano, esta fe fue genuina. Porque una fe genuina te lleva a un arrepentimiento, ¿qué? Genuino. Una fe falsa te lleva a un arrepentimiento falso. Un evangelio diluido o escuálido te lleva a una salvación escuálida, falta de sustento. No hay fe, no hay salvación, no hay nada. La fe de estos hombres fue genuina. A tal punto que se volvieron de sus pecados, y dice el verso 19, muchos de los que practicaban la magia juntaron sus cositas y las pusieron en el centro de tal manera que empezaron a quemarlos ahí. Yo lo puse así en una de mis notas de estudio. Comenzó a haber un avivamiento en la iglesia en Éfeso. La gente comenzó a abandonar sus pecados por el evangelio. Y esto nos lleva al último punto. Cuando el evangelio llega a nuestras vidas, mi hermano, el evangelio transforma vidas. Después de que Dios transforma las vidas, Lucas termina con un sumario. Cómo el poder de la palabra de Dios crece y permanece, porque la palabra de Dios, así lo ha dicho, que ella permanece para siempre. Dice el versículo 20. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Así como por medio de la proclamación, por medio de la confirmación, por medio de las vidas transformadas, el evangelio crecía y prevalecía en la ciudad de Éfeso. Isaías, cuando habla acerca de la palabra de Dios, Dios da una palabra en Isaías y él dice que la palabra que salga de su boca no volverá a él nunca vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Y el evangelio, mi hermano, nos fue enviado para transformar nuestras vidas. Quiero terminar con estas preguntas. ¿Cómo ha estado transformando la palabra de Dios tu vida? ¿Sigue siendo el mismo? ¿Domingo a domingo? ¿Cómo ha marcado la palabra de Dios una diferencia entre el tú de ayer contra el tú de hoy? Ayer ya pasó. ¿Qué va a ser la palabra el día de hoy en ti? ¿Qué tanto estás permitiendo que la palabra que escuchas domingo a domingo haga la diferencia en tu vida? ¿Qué tan preocupado estás por ser discipulado? ¿Qué tanto deseo tienes realmente de ser discipulado y ver tu vida avanzar en tu vida cristiana? ¿Cuánto del reino de Dios anhelas que se establezca en tu vida? Porque así es como comenzó Pablo en Éfeso. 3 meses hablando acerca del reino de Dios. ¿Qué tanto anhelas, mi hermano, que el reino de Dios sea establecido en tu vida? ¿Cuánto del reino también deseas ver avanzar en la gente que te rodea? Los cambios no van a venir sin que la oposición se levante. Tú no vas a empezar a cambiar, ¿verdad? Sin que Satanás se levante, sin que el reino de las tinieblas se levante porque él quiere destruirte. Pero si Dios con nosotros,
¿quién contra nosotros? ¿En quién estás confiando? Levantemos entonces, mi hermano, el estandarte del Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Permitamos que seamos transformados y cambiados por Él, para que tú y yo seamos agentes de cambio y transformación en nuestra ciudad, impactándola con el Evangelio de Jesús, viviendo la palabra de Dios y exaltando el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios tiene poder para transformar Éfeso. Tiene el mismo poder para transformar tu vida. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor, sino aquella para lo cual lo has enviado el día de hoy a nuestras vidas. Señor, tú sabías los que íbamos a estar aquí. Tú sabías, Señor, lo que íbamos a escuchar el día de hoy. Cómo tu palabra es poderosa para transformar la vida de una ciudad, aún en medio de la oposición. Padre, queremos pedirte que tu palabra, tu evangelio, Señor, que escuchamos domingo a domingo, que leemos día a día, Señor, surja transformación en nuestras vidas. Primero, Señor, seamos enamorados más de ti y nuestras vidas sean transformadas para tu reino, para tu gloria, para el avance del evangelio, Señor, para la exaltación de tu nombre, Cristo. Señor, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.